Mateo 5:6 dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar para comenzar la exposición. Padre, ayúdanos, Señor, a ser bienaventurados, Señor. Ayúdanos a siempre tener hambre y sed de justicia, Señor, de ver tu gloria, tu nombre, tu palabra reinando, Señor. Sacia nuestros corazones, Señor. Queremos hambre y no apetito, Señor. Ven a producir ese deseo intenso, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Hablar de justicia es algo que suele ser problemático. En el aspecto civil, la Biblia habla que es difícil obtener justicia. Salmo 82, versos 2, 3 y 5, dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Aquí está hablando de juicios civiles, y Dios, cansado de esos juicios mal hechos civiles, dice: ¿por qué juzgan injustamente? ¿Por qué favorecen al impío, al que no tiene amor? ¿Por qué no ayudan al débil? ¿Por qué no ayudan al huérfano? ¿Por qué no hacen justicia al afligido, al menesteroso? ¿Por qué hacen las cosas de una manera que no es correcta? Y eso que Dios ve en las cuestiones civiles lo deja claro en su palabra. La justicia en el ámbito civil está sesgada. No es lo mismo que tú tengas una nacionalidad que otra. Si hacen un delito a tu persona y tú eres, por ejemplo, americano, norteamericano, estadounidense, la policía o la justicia empieza a hablar de una manera aguda para tratar de encontrar al culpable de una persona que atentó contra un estadounidense, porque saben que van a tener presión del gobierno de ese país para que empiece a hacer justicia con uno de sus ciudadanos. Pero no es lo mismo si tú eres de otro país, de un país pobre o de un país que quizás no tenga mucha fuerza el gobierno. A veces los jueces son corruptibles. En ocasiones no es la misma justicia para el pobre que para el rico, porque el rico la puede pagar, puede dar dinero y empieza a tener una justicia a modo. Las leyes se aplican con parcialidad, no son las mismas penas para unos que para otros, y es caro y es difícil acceder a la justicia en el aspecto civil. En el aspecto religioso, también Dios hace los mismos señalamientos. Amós 5, versos 23 al 24, dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Aquí está Dios hablando a personas religiosas que tenían muchos cantares, que tenían muchos instrumentos y le cantaban con un coro enorme a Dios. Y que dice Dios: ya quita toda esa religiosidad que tú tienes, no quiero escuchar alabanzas y cantares y cuestiones religiosas. Pero en vez de eso, lo que yo quiero es que corra el juicio, que juzgues correctamente y que corra la justicia como si fuera un impetuoso arroyo. Y esto, tristemente, no se da en el ámbito religioso. De hecho, hay un libro interesante que se llama The Drift into Deception, que quiere decir en español la deriva hacia el engaño, y habla sobre las 8 características del abuso en la cristiandad. Y ese libro te dice características interesantes sobre cómo muchos grupos, entre comillas, cristianos, se empiezan a desviar de una manera increíble. Y las 8 características, de una forma resumida, te las presento a continuación. La primera de ellas es carisma y soberbia. Es decir, tienen personas que tienen una habilidad especial al frente de esos grupos para atraer o fascinar, y que tienen una altivez y un menosprecio a los demás, que no los sirven, que se tratan ellos a sí mismos con excesos
y que no necesitan ni les importan las opiniones o los testimonios o los deseos o escuchar a las demás personas porque están bien envanecidos. Tienen mucha soberbia, pero tienen habilidad humana para presentar su carisma y mantenerse al frente. La segunda característica es cólera e intimidación. Personas que son iracundas, que son explosivas, que manipulan a través del miedo. Y dice la Biblia, el temor al hombre pone lazo. Y mezclan el lenguaje religioso con intimidación y te dicen amado y al mismo tiempo te amenazan. Y como un pecado muy común en el tiempo final es la cobardía, este tipo de líderes perversos empiezan a manipular a las personas a través del miedo y mezclan el lenguaje religioso y los van manipulando, acorralando, metiendo miedo y de esa manera controlando a grupos enteros. Son coléricos e intimidan. Si tú los contradices, explotan en enojos increíblemente grandes. La tercera característica es avaricia y fraude. Les encanta el dinero. No les interesan las almas. No invierten en escucharlas o en ganarlas o en amarlas. Van a ver qué le sacan a las personas, van a ver de qué manera las explotan. Y hacen fraude porque motivan ofrendas que después se las desvían y se las roban y se las quedan. No preguntan por las personas, ni les conocen, ni les aman, ni les interesan, ni saben nada de su corazón, porque lo único que importa es el dinero, que dé diezmos, que dé ofrendas, que dé esto, que dé el otro, para que ellos puedan estar extrayendo y extrayendo y extrayendo una y otra vez a una oveja 1000 veces para estar obteniendo lo más que se pueda de ellos. Favores, en ocasiones herencias, presionan para que les des herencias, para que les des lugares, para que les des dinero, porque les interesa demasiado el aspecto económico y no les importa el corazón de las personas. La cuarta característica es inmoralidad. Inmoralidad en cualquier plano, ligado a lo sexual, ligado a lo económico, ligado a cualquier tipo de cuestiones. Personas que a veces incluso las ofrendas y el dinero que reciben lo usan para seducir a congregantes, para pagar recompensas, para vetar a jóvenes que a lo mejor quieren cortejar a una que el pastor casado también tiene interés en ella, y entonces empiezan a manipular a las personas para que no vayan y la cortejen, y ellos son los que la cortejan y empiezan a ir una relación inmoral y que hace mucho daño. Personas que están en adulterios, en fornicaciones, en maldades, que hacen de iglesias lugares de favores sexuales para los líderes y que abusan de niños, que abusan de todo tipo de personas de muchas maneras. La quinta característica es una estructura autoritaria y esclavizante. Nunca le dan el poder a la iglesia. Nunca se ponen en un plano horizontal para también ellos ser evaluados. Concentran el poder en una persona o en dos o en un pequeño grupo y empiezan a tener una actitud autoritaria donde ese grupo se coloca, se defiende y empieza a ejercer el poder de una forma dictatorial, concentrándolo todo y empezando a golpear a los que están debajo. Forzan ofrendas, son esclavizantes y tienen personas trabajando por años, a veces ancianas, para mantenerlos y para estar obteniendo lo más que puedan de ellos o de ellas, según sea el caso. Y te pueden decir y hablar de la fe y maquillarte muchas cosas y decir muchas son las necesidades del reino y que tú tengas fe y te comprometas con Dios con una cantidad de 10,000 o de 20,000 o de 50,000 o de 100,000 al mes, y tú ten fe y comprométete y hazlo, y te quieren estar ordeñando una cantidad mensual que tú te comprometas con ellos. ¿Y por qué no tienen fe ellos para pedirle a Dios? ¿Por qué no tienen fe para ir con Dios y que les haga un milagro? Buscan la fe para manipularla en sus congregantes y que los terminen convirtiendo en esclavos, en personas que trabajen para ellos, y ponen cargas pesadas que ellos no mueven ni un dedo en cargar, ni en ofrendar, ni en trabajar, ni en hacer algo para poder también ayudar a la economía, sino nada más quieren ser mantenidos de los demás. La sexta característica es una exclusividad. Y está ligado a una enorme soberbia que se genera en el grupo, donde le hacen creer a la gente que son el único grupo que tiene la verdad. Solo nosotros tenemos la verdad. Y después de nosotros el caos. Y después de nosotros, si no es en este grupo, te vas al infierno y nadie más te puede ayudar. Y el infierno de fuego te espera si tú no estás siguiéndonos como nosotros decimos que debe decir.
Entonces hay una desconsideración a cualquier iglesia que no sea su iglesia, a cualquier grupo que no sea su grupo, y a veces no lo dicen de una manera abierta porque se verían muy ridículos, pero la verdad es que nunca hay un contacto y nunca hay una búsqueda o una cercanía o una amistad con nadie que no sea su grupo, y empiezan a pasar esa soberbia y ese envanecimiento hacia sus feligreses de tal manera que se empiezan a creer superiores, y te empieza a dar miedo de nunca salir de ese grupo, porque solo aquí está la verdad, y si no es con este líder, entonces ya no puedo permanecer en esa libertad y en esa bendición que Dios me quiere dar. Es una forma de engaño el creer que hay una iglesia exclusiva o que hay un grupo exclusivo, cuando dice la Biblia que de toda tribu, pueblo, lengua y nación van a venir a adorar al Dios del cielo, y que Dios tiene pueblo en cualquier lugar, y que Él tiene poder, y que aún los más grandes hombres de Dios, cuando se sintieron solos, recibieron un consuelo del cielo diciendo: no, espérate, tú crees que estás solo, pero yo tengo a miles que no han ido a doblar la rodilla delante de aquellos ídolos. Y empezó Dios, que es el que fortalece, el que alimenta y el que levanta a su iglesia, a unirla y a darle poder por todas partes. También la séptima característica es una exigencia de lealtad y honores. Buscan un lugar especial para ellos, no los puedes contradecir. El líder está por encima de la conciencia o de la palabra misma de la Biblia, y lo que diga el líder y como él lo interprete, eso es lo importante. Hay una ley para el líder y otra ley para el pueblo, y él es el que la ajusta a modo para ver a quién se la aplica y de qué forma y cómo se la aplica a él. Y ya no es la misma ley para todos. Cuando te pones a pensar cómo el Padre mismo guardó su ley, cómo Jesucristo, el ser que más amaba, que tenía su complacencia en Cristo, y que les dijo: Él es mi Hijo amado y en Él tengo yo mi complacencia, y dio testimonio de Jesucristo el Padre, lo llenó del Espíritu, tuvo muchísima bendición. Y cuando Cristo le dijo: Padre, pase de mí esta copa, como diciendo: no quiero ir a la cruz, pero el Padre sabía que para pagar el pecado de la humanidad había una forma, y esa forma era el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces el Padre no rompió su regla. No dijo: voy a tener una ley para mí y una ley para los demás. No, Él sabía que su ley era la misma, era eterna, era perfecta, era adecuada, y Él mismo la guardó e hizo que su Hijo la guardara, y fue a la cruz para no quebrantar la ley, y lo dejó maldito a todo aquel que es colgado en un madero, y dejó literalmente a Cristo maldito en la cruz. Se apartó de Él, tanto que le impresionó a Cristo y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque se quedó solo en la cruz, porque no se iba a quedar al lado de aquel que estaba cargando todo el pecado de la humanidad. Entonces no rompió sus leyes. El Padre guardó su ley, aunque le costó muchísimo. Y qué duro es cuando ves a tu hijo sufrir. Qué duro es cuando ves que tu hijo padece, que tiene una enfermedad, que tiene un dolor. Quisieras tú mismo ponerte ahí y decir que el dolor fuera mío y que no lo padeciera mi hijo. Pero el Padre lo padeció porque la misma ley que nos da a nosotros se la dio a Jesucristo y la vivió a sí mismo. Pero los líderes sectarios, los líderes injustos, tienen una lealtad y un lugar especial y unos honores y una forma en la que la ley no es la misma para ellos que la que le aplican a las demás personas. Y la octava característica son nuevas revelaciones. Siempre vienen con una nueva historia, con una nueva forma de ver las cosas, con una nueva revelación, con una nueva forma de explicar la Biblia, y eso hace que empiece a haber algo sesgado, algo ciego, algo donde no existe justicia, donde existe un disfraz con mucha hipocresía y con mucho barniz de un grupo que parece que busca a Dios, pero que en realidad está muy lejos de la verdadera cristiandad. Vamos a verlo en un resumen, en una imagen que viene ahí para que las recuerdes. Las 8 características del abuso en la cristiandad. Ahí viene el libro del cual fue tomada la información y los autores. Y las recordamos: carisma y soberbia, cólera e intimidación, avaricia y fraude, inmoralidad, estructura autoritaria y esclavizante, exclusividad, exigencia de lealtad y honores y nuevas revelaciones. Que Dios nos guarde de que seamos un grupo así.
que seamos un grupo donde verdaderamente se viva el cristianismo y nunca caigamos en estas características del abuso en la cristiandad. Y si un día caemos en eso, vete, porque Dios quiere el bien para tu alma y porque debes de buscar lo mejor para tu familia. Y nunca debes de permitir que un grupo empiece a tener todo este tipo de características. Entonces, la injusticia se da en el mundo secular y la injusticia se da en el ámbito religioso. Y eso genera un deseo fuerte de justicia. Y el punto culminante de justicia es el justo juicio de Dios. Y desde la concepción cristiana, ese juicio justo de Dios o ese día de la máxima justicia es entendido en prácticamente todos nosotros, viendo a Dios como juez, al creyente como acusado, y nos imaginamos en el juicio final, el día del juicio final, o parábolas que dejó nuestro Señor Jesucristo para explicar cómo va a ser aquel día. Sin embargo, en los Salmos, que es el libro que estamos estudiando, hay un concepto diferente de justicia, que es el tema principal de esta enseñanza. Hay un rol diferente que vamos a aprender. Hay una manera que no tenemos el concepto claro y que es muy interesante estudiar los Salmos para ver la justicia desde una perspectiva diferente. Y no quiere decir que vamos a salir con una nueva situación revelada de la Biblia que no hubiera venido escrita en la Biblia antes, para nada, sino lo que quiero es complementar y explicar cómo el libro de los Salmos nos da una referencia de la justicia que nos ayude a ver las cosas de una manera más amplia y clara. Y para poder entender los dos conceptos vamos a ir caminando primero sobre el concepto tradicional en el cual los cristianos solemos entender la justicia. Normalmente se entiende que cuando Dios venga en ese justo juicio a hacer justicia por todas las cuestiones de abusos seculares o por todas las cuestiones de abusos religiosos, se genera en nuestra mente una idea como la parábola de los cabritos y las ovejas. Y vamos a verla ahí, la historia que Jesucristo dejó, dándonos una claridad del sentido eterno y de los dos bandos que va a haber. Mateo 25, versos 31 al 33 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y ese concepto solemos tener nosotros. Vamos a pasar delante de Dios. Y hay dos formas. O Dios te ve como una oveja, ¿y quién es una oveja? Un animal dócil que oye su voz y que se guía por Dios. O te ve como un cabrito que es un ingobernable, independiente, que camina solo y que está en rebeldía ante todo lo que Dios hace. Y va a haber una separación. Te va a poner de un lado de los cabritos o del lado de las ovejas. Y va a haber un destino final claro para cada uno de los bandos. Mateo 25, versos 34 al 35 y 41 al 42. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces irá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Entonces, unos van a ser benditos y van a llegar a la gloria de Dios, y otros van a ir a la perdición eterna. ¿Y cuál es la característica? Que unos amaron y otros no amaron. Unos vieron al sediento y le compartieron. Otros vieron al enfermo y lo visitaron. Otros vieron al que tenía hambre y lo amaron. Y otros fueron duros y no hicieron nada por servir a nadie. Solamente se servían a sí mismos. Unos van a ir a bendición y otros van a ir a perdición. Y el concepto del juicio en los Salmos y en los profetas en el Antiguo Testamento es algo que no está claro en la cristiandad normalmente. Y quiero irlo desglosando. Ya hablé de ese concepto que es el que más entendemos con mayor claridad todos. Pero hay un concepto diferente. Cuando tú ves la justicia en el libro de los Salmos, hay un deseo arduo de justicia. Y se pide, el creyente pide por la justicia. Y como ya vimos, Jesucristo valora ese deseo de justicia, porque dice aún: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque va a terminar siendo saciado.
Entonces el creyente demanda la justicia. ¿Y a quién se la demanda? Se la demanda a Dios. El creyente no le teme a la justicia. El creyente pide la justicia. ¿Por qué pide la justicia? Porque Dios no recibe sobornos. Porque Dios actuará del lado correcto. Porque Dios conoce las evidencias y Dios no requiere 1000 pruebas, porque Él es el testigo verdadero que sabe absolutamente todo de todos y sabe siempre todas las cosas. Porque Él es verdadero. Y la justicia con Él es accesible. No es una justicia que tengas que pagar por ella, que esté amañada, sino que Él va a venir y le va a dar. Y los jueces, en el concepto del libro de los Salmos y el Antiguo Testamento, no tienen una función pasiva, sino tienen una función que hacen funciones judiciales. Y en ocasiones son como paladines que luchan por el bien y que se involucran por hacer justicia con el pueblo. Y ahí tienes la historia del libro de los jueces, en donde muchos de esos jueces fueron defensores del pueblo y fueron y lucharon contra los enemigos como Sansón, e hicieron milagros y Dios los usó grandemente y liberaron las batallas al pueblo de sus enemigos. En muchas batallas los libraron. De tal manera que los juicios son motivo de alegría. No es como voy a llegar aterrado al día del juicio final, sino es voy a llegar lleno de alegría cuando Dios venga y ejecute justicia. Y vamos a ver pasajes para ir entendiendo este concepto. Para las naciones, Salmo 67:4 dice la Biblia: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Selah, una pausa en el canto para que tú lo medites, para que pienses que ya no va a haber más injusticia, que Dios le va a dar a cada quien lo que le toca y que Cristo va a ser como un paladín, además de un juez, que va a traer justicia y que va a traer un nuevo camino y va a traer alegría. Y esa alegría no solamente va a ser para las naciones, sino también va a ser para la naturaleza, para el cielo, para toda la creación. Salmo 96, versos 11 al 13 dice: alégrense cielos, o sea, el paraíso se va a alegrar, y gócese la tierra, el cielo y la tierra unidos. Brame el mar y su plenitud, y regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia y todos los pueblos con su verdad. O sea, la creación, el cielo, la tierra, la naturaleza, todo va a estar alegre. Ya no va a haber más maldad, ya no va a estar el hombre corrompiendo todo, ya no va a estar el pecado destruyendo todo. Ahora ya no vamos a estar cargados por regenerar o por reformar o por ayudar, como hacen los ángeles cuando Dios les encarga cosas aquí a los seres humanos, sino que va a haber por fin el justo juicio de Dios. Toda la creación alegre. Dios mismo se presenta como acusador, es decir, toma un rol como si fuera fiscal, no solamente como juez sentado, que es como normalmente lo vemos, sentado en el trono blanco y yo ahí delante y solo, sino en ocasiones también se menciona el rol de un fiscal. Salmo 143, versos 1 al 3 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. Fíjate cómo aquí sería un rol de fiscal: no entrar en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Oh Señor, no vengas y me juzgues. No quiero yo estar del otro lado, Señor. Quiero estar de tu lado. Mira cómo el enemigo me postra y me pone en tierra. Está una persona totalmente humillada ante Dios y rogándole que no entrara en juicio con él. O sea, Dios puede venir y entrar en juicio contigo. Y eso puede ser el día del juicio final, o puede ser el día que Dios quiera, porque Dios puede venir y tomar a una persona y juzgarla. Por eso es mejor siempre en el juicio estar del lado de Dios. Como esto era entendido en el libro de los Salmos, el creyente mismo pedía juicios, como un Dios al que puedes acudir a que juzgue como autoridad cuando los otros procedieron mal. Salmo 35, versos 10 al 12 dice: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú?
que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja. Se levantan testigos malvados, de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Ahí está una persona enfrentando un juicio injusto. Y dice que había testigos malvados, a modo, que lo estaban acusando y que le preguntaban cosas de las cuales ni entendía y que le devolvían mal por bien. Él les había hecho bien, les había ayudado, les había bendecido, pero le pagaban con mal y afligían su alma y sus huesos, lo más íntimo de su ser, lo que soporta su existencia. Volteaba y le decía: Dios, ¿cuándo tú vas a venir? ¿Cuándo tú vas a meter tu mano y me vas a librar? Porque yo soy el afligido que necesito que me libres del que es más fuerte que yo. Entonces ven a Dios como el que puede cambiar las cosas en un juicio injusto. Y Dios en su justicia actuaría de acuerdo al corazón de cada uno, sin sesgo alguno, sin estar del lado del rico y no ayudar al pobre, sino totalmente equilibrado en medio y sin ningún interés en mover la balanza hacia algún lado. Salmo 18, versos 25 al 26 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Así va a ser Dios. De acuerdo a como sea el juzgado, así va a actuar. Totalmente acorde. No importa si tiene dinero o no tiene dinero. No importa si tiene un cargo eclesiástico o no lo tiene. Si fue juez o no en la tierra. No importa si era culto o inculto. Lo que importa era su corazón. Amaba, hacía misericordia, era íntegro, era limpio. Entonces Dios se mostraba limpio. Hacía misericordia, Dios se mostraba misericordioso. Pero con el severo, con el duro, con el inflexible, con el legalista, con todo el peso de la ley, cuando fue muy riguroso y muy duro para andar apuntando a los demás, así te voy a juzgar yo también, con todo el peso de la ley y con una rigurosidad severa también, si tú la aplicaste con perversidad, que es el contexto que está diciendo el Salmo. Entonces, los salmistas estaban tan seguros que esto pasaría, que citaban la justicia de Dios. Salmo 35, versos 24 al 26 dice: júzgame conforme a tu justicia, Dios mío, y no se alegren de mí, ni digan en su corazón: ¡ea, alma nuestra! No digan: le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Aquí cita el salmista un enfrentamiento con perversos e injustos, que en su soberbia creían que lo iban a vencer. Pero el salmista le pide a Dios y le dice: Señor, tú puedes cambiar toda esta vergüenza y confusión de ellos. Tú eres Dios justo, tú eres insobornable, tú no te alineas con nadie. Nosotros nos debemos alinear contigo y tú por eso, Señor, júzgame conforme a tu justicia. Aún citaba la honorabilidad del propio creyente, pidiéndole su deseo de justicia a Dios, y le decía: Dios, tú conoces mi honorabilidad. Salmo 7, versos 4 al 6, le dicen: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Antes he libertado a los que sin causa eran mis enemigos. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah, de nuevo una pausa. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra con la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío en el juicio que mandaste. Aquí está un hombre bueno pidiéndole a Dios, que trató de estar en paz con su enemigo, que tuvo poder para hacerle mal al enemigo, pero dijo: aún lo liberté y era sin causa mi enemigo. Yo ni le motivé, ni le busqué, y él vino y me atacó y yo ni hice nada para que él fuera mi enemigo. Pero después dice: oh Señor, si yo hice algo mal, persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Pero estaba seguro que no había hecho nada mal. Y huelle mi vida, como diciendo que me acabe por completo y me ponga en mi honra en el polvo. Pero después de la pausa dice Dios: tú sabes que yo no hice mal. Por lo tanto, levántate en tu ira y álzate con furia en contra de mis angustiadores. En otras palabras: Señor, te pido juicio.
Y no es que Él fuera y se vengara en la carne de sus enemigos, sino es un acto espiritual en el cual tú vas a la autoridad suprema, al que está arriba de cualquier grupo de hombres, sean jueces en la tierra, sean reyes, sean eclesiásticos, sean sectas, sean religiones, sea lo que sea. Dios está arriba de cualquiera y puedes ir a Él y puedes clamar por justicia. Se cita a Dios como abogado. Salmo 43, verso 1 dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Oh Dios, tú sabes lo que es justo. Tú ven y juzga mi causa. Líbrame del inicuo, o sea, del malvado, del injusto, del que ataca mi causa. Porque tú eres mi amparo y porque contigo voy para que tú seas el que juzgue. No toma venganza por su cuenta, sino le deja el caso a Dios. Salmo 58, versos 10 al 11 dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y parece un versículo muy violento porque dice que sus pies lavará en la sangre del impío. Pero no es porque él va y lo mata y se venga, sino porque le dejó la justicia a Dios y está tan seguro por tantas maldades que le habían hecho a él, que Dios iba a venir y le iba a dar el galardón, le iba a dar el premio y le iba a juzgar a la tierra y simbólicamente iba a terminar venciendo por completo al que era perverso y lavando sus pies en su sangre. O sea, alegrándose en que la venganza la hizo Dios. Yo no fui y me vengué y tomé una pistola y lo maté y se la vacié, sino yo se la dejé a Dios y Dios es el que vino e hizo justicia. Y Dios no ha olvidado ninguna de las injusticias. Dios no olvida a ninguno de los bebés muertos. Dios no olvida a ninguno de los niños abusados. Dios no olvida el llanto de las mujeres cuando fueron mancilladas injustamente. Dios no olvida la confusión del que no entendía por qué actuaban de esa forma en su contra. Dios no olvida nada. Dios tiene una memoria perfecta y Dios va a venir y va a sacar en el día de la venganza y va a juzgar a todo perverso. Pero esos juicios aún tú los puedes acelerar. Aún tú puedes pedir que Dios meta su mano cuando hay una injusticia y que cambie las cosas a tu favor. Independientemente del juicio final, Dios puede traer juicios constantemente cuando se piden. Salmo 19, la segunda parte del verso 9 al 11 dice: los juicios, fíjate cómo no es un juicio, sino es en plural, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, no solamente es el juicio final, sino también juicios que Dios pueda venir y traer en la tierra y todos son justos. Deseables más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces dice, como dichoso cuando Dios venga y juzgue, porque Él es justo y ese juicio que Él va a hacer es valioso, es dulce. Dulce porque te lleva a lo bueno. Porque aun cuando Dios venga y juzgue, al justo dice que le va a dar coronas, que le va a ir bien después del juicio, que le va a ayudar, que va a salir bendecido, que va a salir fortalecido. Imagínate cuando oigas la voz: venid, benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para ustedes, y empiecen los ángeles a recibirte y te empiecen a llevar de la mano a un lugar en la mesa y empieces a compartir y veas la justicia de Dios que viene también sobre el perverso y sobre el enemigo, y que veas cómo Dios premia tu vida y juzga en aquellas causas que eran justamente puestas en oración a Dios. Dios todo lo va a hacer. Y si dice la Biblia que vamos a juzgar aún a los ángeles, la iglesia, ¿por qué no podemos juzgar las cosas más pequeñas? ¿Por qué no podemos venir y pedirle a Dios que meta su mano en cuestiones más pequeñas? Es posible totalmente que tú intercedas y que Dios libere su poder y que traiga juicios sobre aquello que convenga para su reino. Entonces, quiero presentar una tabla que compara los conceptos del juicio para que nos quede claro. Y vamos a compararlos en tres áreas. La primera columna es el área de análisis y vamos a verlo desde la perspectiva del juez, el creyente y el sentimiento que se genera. Una comparación de los conceptos en el juicio.
En la segunda columna está la concepción cristiana tradicional y la tercera es lo que estamos aprendiendo a la luz de los Salmos. El juez tradicionalmente se ve como alguien que decide. A la luz de los Salmos o del Antiguo Testamento, lo que estamos estudiando, sí es alguien que decide, pero también es alguien que se defiende, que se involucra y que es un paladín y que va y ejerce justicia. El creyente, en la concepción cristiana tradicional, se encuentra en el banquillo de los acusados y normalmente el pensar en el juicio da miedo porque dices, Dios me va a acabar ahí en el juicio. Pero a la luz de los Salmos, también el creyente se encuentra acusando al injusto en rol de demandante. O sea, un día va a estar tu enemigo delante de Dios y tú vas a poder hablar y decir y abrir la boca y decir, eso que él dijo, eso no es cierto. Él mintió y tú sabes, Señor, esto y esto y esto, y lo puedes tú mismo acusar y Dios te va a oír. Y el creyente se encuentra acusando al injusto y está demandando justicia. Y ese concepto no lo tenemos muy claro. Y por eso quiero dejarlo totalmente reflejado en este resumen pequeño. El sentimiento. En la concepción cristiana tradicional, cuando piensas en el juicio, te da temor. Dices, yo voy a estar en el banquillo de los acusados, tengo miedo, ¿qué va a ser de mí? Pero cuando lo ves a la luz de los Salmos, te da gozo, te da alegría. Que Dios va a ejercer justicia, que Dios va a acabar con las maldades y que va a hacer por completo todo diferente. Y eso hay que entenderlo para que podamos interceder cuando convenga, rogar por justicia. Dios promete en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia que Él puede venir y puede librarnos en el juicio. Isaías 54, versos 15 y verso 17 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. No dice que no vas a tener problemas, no dice que no va a haber circunstancias difíciles, sino dice que Dios va a estar con el creyente y que Dios te va a ayudar. Y luego te promete en el verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aunque se ponga difícil, aunque hagan armas forjadas, aunque el diablo mismo calumnie, aunque todo se complique, Dios va a venir, Dios va a librar al creyente, Dios va a estar con el creyente, van a conspirar contra ti, no importa si son muchos, lo importante es que yo voy a estar contigo. Si alguno se levante contra ti, lo va a hacer sin mí y delante de ti caerá, porque yo voy a estar contigo. Entonces, ¿qué necesitamos con todo esto? Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos tener fe en medio de la injusticia. Necesitamos ponernos del lado correcto, con Dios como nuestro aliado, con Dios como aquel que va a ejecutar el juicio de una manera correcta. Pedirle al Dios del cielo con fe para que Él venga y haga las cosas y nos ayude a entender lo que requiera nuestra vida según nuestra propia necesidad. Nos pongamos del lado correcto, tengamos a Dios como Salvador, como amigo, como abogado, como fiscal, como defensor, como aquel que nos ayuda siempre, nos ampara, nos acompaña. Y aún Jesucristo dejó una parábola para que el creyente entendiera ese rol de demandante, porque no solamente es en los Salmos, también en el Nuevo Testamento, aunque el problema es la instrucción mental que a veces tenemos, que quiero dejarla clara con verdades adicionales. Pero ese asunto de que puedes demandar justicia también viene en el Nuevo Testamento. Jesús narró el caso de una mujer pobre que no era atendida en una causa justa. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y ahí tienes un juez retratado malo, que no temía a Dios, que no pensaba que Dios un día, de cada juicio que él hizo, le iba a llamar a cuentas, y que no pensaba que había un juez arriba de él, sino que estaba viviendo su vida de una manera descuidada. Pero que esa viuda iba una y otra vez y le decía al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y solo porque le fue molesta a la viuda, porque fue persistente, el juez malo terminó haciendo lo que era bueno. Versos 4 al 5 de Lucas 18 dice, y él no quiso por algún tiempo,
Pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, el juez malo se hartó de que una persona le pedía una y otra vez lo que era justo y no quería hacer lo justo, pero ya nomás porque ya me harta. Esa señora que viene una y otra vez, ya le voy a hacer lo que ella quiere. Eso hizo el juez malo. Entonces Jesucristo toma esa figura y nos enseña a través de ella. Lucas 18, versos 6 al 8 dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, tienes que tener fe. Tienes que tener confianza que aunque exista injusticia, tú eres un escogido, que Dios vino y te salvó y que te ama y te quiere ayudar, y que si tú clamas a Él, si tú presentas ese deseo de justicia de día, de noche, en cualquier horario, pero que tengas tu corazón alineado con Dios, Dios no va a tardar en responder y Dios va a venir y va a hacer pronto justicia. Pero pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en la tierra? O sea, va a estar tan desolado el ambiente, va a haber tantas injusticias en los juicios civiles, en los juicios eclesiales, va a haber tantas maldades que la gente se desanima con tanta tibieza, con tanta levadura, con tanta maldad. Por tanto, ¿qué necesitamos hacer? ¿Tirar la capa y agacharnos? No. Lo que tenemos que hacer es ir al juez que está por encima de todos, que Él va a venir, nos va a escuchar, nos va a amar y nos va a ayudar. Y uno de los últimos milagros que hizo Jesús está relacionado precisamente con el hecho de pedir juicio. Mateo 21, versos 19 al 21, lo vamos a leer, dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis lo de la higuera, sino que si a este monte le dijereis: quítate y échate en el mar, les va a ser hecho. O sea, Jesús, dentro de tantos milagros, de repente hizo un milagro que les llamó la atención a los discípulos. Habían visto cojos que les salían pies, habían visto ciegos que veían, habían visto leprosos todos destrozados, reconstruidos, habían visto muertos que sanaron y muertos de 3 días que se levantaron y salieron ahí amando a su familia. Habían visto muchos milagros, panes multiplicados, peces multiplicados, a un hombre y a su discípulo que caminó sobre la mar. Habían visto muchos milagros, una estrella que venía y que anunciaba a un niño hermoso que era la esperanza del mundo. Muchos milagros hubo, pero de pronto hubo un milagro que si tú lo ves es sencillo, que toma una higuera y la maldice y se seca. Y eso los llevó a pensar. ¿Por qué los llevó a pensar? Porque era un milagro diferente. No era un milagro que construyera, era un milagro que secaba. Era un milagro que hacía que se secara esa higuera que de por sí no producía. Y se los dijo para provocar fe. Y les dice que tú puedes decirle a un monte, algo pesado, enorme, que está ahí bien colocado, y ahí llegó y con idea de que aquí llegué y aquí me quedo por siempre. Pero si Dios viene a cualquier monte, lo mueve y lo echa en el mar. Entonces, podemos pedir por juicios, es lo que está enseñando esta parábola, cuando son justos y cuando son de acuerdo al corazón de Dios. Por tanto, estemos siempre del lado de la justicia y veamos siempre a Dios que está por encima de cualquier circunstancia e intercedamos con Él porque Él es el juez justo de toda la tierra. Entendamos el concepto de Dios, de la justicia, que no es que sea una verdad en los Salmos y una verdad en el Nuevo Testamento, sino que Dios es uno y ambos conceptos son correctos. Es cierto que vamos a ser juzgados, pero si nos rendimos y nos volvemos a Él y estamos de su lado,
vamos a llegar con un abogado que es Cristo mismo y nos va a amparar, nos va a ayudar y nos va a bendecir el día que demos cuentas por su gracia. Pero no solamente vamos a tener gracia para pasar nuestro propio juicio, sino también vamos a tener un acompañante para demandar justicia en aquellos otros juicios que no han sido correctos o que no se hicieron de manera adecuada aquí en la tierra, y que Dios va a venir y te va a acompañar y te va a amparar. Y no tienes que esperar hasta el día del juicio final, aunque se va a poder hacer ahí, sino también lo puedes hacer aún hoy, mañana, pasado. Pedirle al Dios del cielo, como la viuda ante el juez, que ella ganó justicia para su causa con un juez malo, es lo que está diciendo Jesús. Y si en un juez malo hizo lo que era bueno, ¿cuánto más Dios, que no es malo, que quiere tu bien, que te quiere ayudar, no va a venir y va a hacer lo que es justo? Concluimos con el Salmo 10, versos 13, 17 y 18. Dice: ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Versos 17 al 18. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. O sea, puede venir el hombre soberbio, injusto, el hombre que hace maldades y que además envanece tanto que dice de Dios: Dios ni lo va a ver. Puedo hacer cualquier maldad y Dios ni lo va a ver. Pero Dios, te está diciendo ese salmo, sí lo ve. Ve el deseo de los humildes. Ve los que se disponen en su corazón. Está atento su oído. Voltea a ver a aquel que le pide de una manera adecuada. Él le pone atención al que nadie le pone atención normalmente en la tierra. Al huérfano, al oprimido, al castigado, al débil, al que muchos desprecian. Dios no lo desprecia. Dios lo oye. Dios le pone atención. Y viene y ejecuta justicia de tal manera que se acabe la violencia, y viene y hace el bien en la tierra. Por tanto, si así es Dios, cambiemos nuestra forma de orar, intercedamos de una manera adecuada y vayamos a Dios, que puede hacer justicia para empezar en nuestra vida, teniendo justicia en nuestro propio corazón, y también en todo aquello que está alrededor nuestro, haciendo lo correcto y teniendo hambre y sed de justicia, porque Dios dice: te voy a saciar. Voy a venir, te voy a bendecir, te voy a saciar. Con eso terminamos la enseñanza. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.